Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es la sexta clase teórica donde vamos a estudiar lo que es la ley de Ohm. La idea sería que al final de la clase teórica de ahora, más o menos lleguemos a comprender cuál es el funcionamiento de estos componentes que seguramente ya vieron, quizás incluso ya hayan trabajado con ellos, pero bueno, vamos a entender un poco cómo funcionan y cuáles son los principios básicos de su funcionamiento. A ver, déjenme que aprenda a pasar acá. Bien. Bueno, esto no lo... Estoy teniendo acá. Ok. Bueno, lo que estudiamos hasta ahora fueron situaciones eh, electrostáticas, ¿no? Decíamos, bueno, tenemos una distribución de cargas, mm, en algún momento se habrán movido, habrán llegado hasta el lugar donde estaban y lo que estudiábamos era, bueno, el campo eléctrico que se generaba a partir de entonces. Todo estaba quieto, todo estaba en su lugar y así sucedían las cosas. Lo que vamos a hacer ahora... Perdóname, Diego, que te interrumpa. Acá en el WhatsApp vos lo podés hacer, yo no, por eso te tengo que interrumpir. Hay una persona que quiere entrar, Diego Ariel Cabello, por lo que veo no está acá como participante. A ver... Fíjate si no está en la lista de espera, por favor. Ah, ahí lo admití. Listo. Listo. Perdón por interrumpir. Todo bien. Bueno, entonces, lo que vamos a estudiar ahora es lo que sucede cuando esas cargas que antes las suponíamos quietas, están en movimiento, pero en un movimiento muy particular donde vamos a suponer que todas se mueven dentro de un conductor y a una misma velocidad y a una velocidad constante. ¿Bien? Lo que vamos a decir ahora sí es que estos portadores de cargas son los electrones, es decir, que las cargas que se van a estar moviendo son cargas negativas. En principio no teníamos ningún motivo para suponer eso. Después uno tiene que entrar en otros conocimientos para llegar a estas conclusiones, pero bueno, por ahora vamos a considerar simplemente que lo que se mueven son las cargas eléctricas negativas. Bien, entonces, si pensamos en un conductor cilíndrico, donde hay electrones que se están moviendo todos a la misma velocidad, la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, primero, ¿por qué se mueven? Bien, para que se muevan tiene que existir una fuerza, eso ya lo... No, perdón, no necesariamente tiene que existir una fuerza para que haya un movimiento con velocidad constante. Lo que sí tiene que existir es un campo eléctrico. Habíamos dicho que en un conductor en situación electrostática, adentro del conductor, adentro del material, no había campo eléctrico. El campo eléctrico era nulo. Ahora lo que vamos a decir es que sí existe un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a ser el encargado de mover a las cargas. Fíjense, si uno tiene un campo eléctrico en la dirección esta como está acá señalada, las cargas, al ser cargas que consideramos negativas, se van a mover para el otro lado. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si nos preguntamos cuántas de estas cargas atraviesan la sección de este conductor, tenemos que pensar, bueno, cuántos atraviesan en una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Porque si uno se pone a contar y como esto es un caso estático, siguen pasando y supuestamente seguirían pasando hasta el fin de los tiempos. Lo que vamos a hacer es decir, preguntarnos cuántas cargas van a circular, van a atravesar esta sección en un intervalo de tiempo de t. Bueno, para calcular eso lo que tenemos que pensar es cuántas, una vez que yo fijé mi sección por la que quiero contar, cuántas cargas habían en este volumen
que está atrás de esta sección, que está determinado por esta área gris que está acá, ¿no? Todas las que estaban, desde que empiezo a contar en esta dirección, B por delta t, son las que eventualmente van a terminar pasando por esta sección durante ese tiempo de t. Y a medida que estas fluyan van a venir otras atrás que se van a ir metiendo. Bueno, pero esas, las que lleguen después, no las voy a contar porque no van a atravesar esta sección. Lo que vamos a decir entonces es que la cantidad de cargas que atraviesan esta sección en un intervalo de tiempo dt son las que estaban inicialmente contenidas en este volumen. Esos son ¿cuánto mide el volumen este? Bueno, va a ser el área, la sección del cilindro, por la longitud de este cilindro, este B por delta T. O sea, área por distancia me da el volumen de este pedacito de cilindro. Por otro lado, si sabemos que tenemos n electrones libres por unidad de volumen, eso es un dato que después lo vamos a saber del material, lo que van a cruzar en ese intervalo de tiempo va a ser n por el volumen que tengo. O sea, la cantidad de electrones por unidad de volumen multiplicado por el volumen es la cantidad de electrones que van a cruzar por ahí. Pero si ahora además sabemos que estas cargas, que estos portadores de carga, cada uno tiene una carga E, o sea que cada uno es un electrón, la carga total que va a estar atravesando la sección es esta de acá. La carga del electrón por el número de electrones por unidad de volumen, que es una propiedad del material, por este volumen de acá, por este elemento de volumen. Entonces, la cantidad de carga que atraviesa el diferencial de carga simplemente va a ser dQ igual a la carga de electrón por n por este volumen. ¿Bien? Eso es lo que nos preguntábamos. Lo que sigue es lo que se define como ya la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la corriente eléctrica en un conductor cilíndrico es la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo. ¿Bien? Así es como se define la corriente en un conductor cilíndrico y después se generaliza esto a cualquier otro componente. Entonces, esto les tiene que quedar grabado, ¿no? La variación de carga por unidad de tiempo es la corriente. Y de las cuentas que hicimos recién, sabemos que la corriente tiene esta expresión, ¿no? Las unidades de esta I, de esta corriente, es el ampere, el símbolo es A mayúscula. Ahora, este símbolo, acá yo puse un punto porque acá terminaba la oración, ¿no? Pero en realidad, estos símbolos para la corriente se escriben en mayúscula, pero no llevan un punto al final. Un valor típico, por ejemplo, para un toma común, en los que todos tenemos en nuestras casas, soporta hasta 10 amperes. Si le tratan de tomar más corriente de un toma de estos común, lo que va a suceder es que seguramente se va a recalentar y bueno, ese artefacto no está preparado para que le pase más de 10 amperes. Por otro lado, un cargador USB entrega acá me volví a equivocar, ¿no? Me volví a equivocar porque en la clase pasada también no corregí la presentación. Entre 0,5 y 0,9 amperes. Esta M está de más. Táchenla, olvídensela. ¿Bien? Lo que se define también es la densidad de corriente. La densidad de corriente es la corriente, o sea, la densidad de corriente J es la corriente dividida unidad de área. Y esto, por la expresión de ahí arriba, tiene esta expresión. El número de electrones por volumen, por la carga, por la velocidad. Y ahora les quiero dejar algo presentado que no vamos a usar, pero por ahora, cuando lleguemos a magnetismo, esto sí va a ser importante. Podemos pensar también en la densidad de corriente vectorial. Fíjense que acá teníamos una velocidad.
Y todos sabemos que la velocidad es un vector. No nos pusimos muy en detalle, pero acá tomamos el módulo de la velocidad. Si ahora consideramos a la velocidad, al vector velocidad como corresponde, lo que tenemos es el vector densidad de corriente. Eso después quiero que les quede grabado para después cuando lo usemos en unas clases. ¿Bien? Como ejemplo numérico pensemos en un conductor de cobre que tenga un cable, ¿no? Que tiene 1 centímetro de diámetro y por el que circulan 200 amperes. Esta es una corriente importante. Uno puede preguntarse cuál es la densidad de corriente que circula y la velocidad de los portadores de carga, ¿no? Es decir, la velocidad de los electrones. El dato que uno tiene de tabla es que el N del cobre es este valor aproximadamente, seguramente depende de la pureza y de un montón de cuestiones. Cuando uno hace la cuenta, bueno, llega a esta expresión para la J, para la densidad de corriente, que tiene unidades de corriente sobre superficie. Bien, o sea, quizás eso a mí por lo menos no me dice mucho. Pero lo que puede llegar a ser llamativo es esta B, es esta velocidad que tienen los portadores de carga. Fíjense que en este caso, donde tenemos medidas más o menos razonables, sí, un conductor de 1 centímetro de diámetro es mucho y también es bastante una corriente de 200 amperes, pero fíjense lo que les da. Les da una velocidad de 0,02 centímetros por segundo. Eso es algo muy lento. Y mi idea de por qué les dejo esto acá presentado es porque cuando uno recién empieza con esto, uno tiene la idea, o a veces lo que sucede es que uno tiene la idea es que los electrones se mueven en un conductor a una velocidad vertiginosa. Pero en realidad no sucede todo lo contrario. Dentro de un conductor, la velocidad de los portadores de carga es muy baja, ¿no? Es muy baja para lo que nosotros más o menos manejamos, ¿no? Son 0,02 centímetros por segundo. No tiene que pasar mucho tiempo para que un electrón, por ejemplo, pase de una punta a la otra punta de un filamento de una lamparita. Piénsenlo de esa forma, ¿no? Sigamos. Entonces, para que exista una corriente, lo que yo quiero que les quede grabado es que para que exista una corriente, sí o sí tiene que existir un campo eléctrico. Es decir, un gradiente de potencial o simplemente una diferencia de potencial. Ahora, entre los bordes del conductor tiene que haber una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial es la que va a hacer que las cargas se muevan de un lado al otro. Y otra cosa importante es que la corriente apunta en la dirección contraria a la velocidad de los electrones, ¿no? Esto tiene que ver por una cuestión de que los electrones al tener carga negativa, bueno, multiplican todo por -1 y apunta esto para el otro lado. Bien. Volviendo a las propiedades de los materiales, lo que se define es la conductividad eléctrica. Y es sigma, el cociente entre J y E, ¿bien? Entre la densidad de corriente y el campo aplicado. Esto que me dice este sigma, la idea que me da es de, bueno, dado un campo eléctrico, ¿cuánta corriente voy a tener? O sea, si voy a tener más o menos corriente, bien, para un campo fijo. Este valor, que de vuelta es una propiedad del material, también suele depender de la temperatura. No es lo mismo la conductividad a temperatura ambiente que a 100 grados, por ejemplo. Bien, esto es importante para cuando se diseñan líneas de transmisión. Por eso a veces en verano suele haber más cortes de suministro eléctrico, generalmente por problemas en la distribución, porque primero que hay más consumo y por otro lado, al estar los conductores más calientes, bajan la conductividad, hay más resistencia y todo es un círculo vicioso, ¿no? Si ustedes ven de las cuentas, lo que se puede escribir es que
la corriente por unidad de área termina siendo este sigma por el campo eléctrico, ¿no? Y acá yo ya escribí, fíjense, acá lo que hice, bueno, esta J, para pasar de acá a acá, J la escribí como corriente por unidad de área y el campo eléctrico como derivada de gradiente de potencial, ¿no? Derivada de tensión respecto de X. Entonces, si hacemos eso que a los matemáticos los exaspera, pero bueno, esto queda entre nosotros, pasamos el diferencial para el otro lado, llegamos a esta expresión, ¿no? El de X lo paso para acá, el de B lo dejo acá, paso multiplicando el área, y llegamos a esta expresión. Si lo integramos a lo largo de un conductor, ¿qué nos queda? La integral de I de X nos va a quedar la corriente por la longitud del conductor, ¿no? Integro en dx y me queda la longitud del conductor. E integro en dB, lo que me va a quedar es el potencial en B menos el potencial final, ¿no? A menos de un signo. Y lo que se llega es a esta expresión que relaciona la corriente con la diferencia de potencial y esta constante de proporcionalidad, donde esto que estamos acá tenemos sigma A sobre L es la conductancia del hilo. Lo que sucede es que seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, en realidad lo que se termina usando más que la conductancia es la resistencia de un hilo, de un cable, que es simplemente la inversa de la conductancia. Entonces, la resistencia de un objeto se escribe como la longitud de un hilo dividido la conductividad dividido el área. ¿Qué nos dice esto? Es que, bueno, piensen en un cilindro, ¿no? Yo quiero calcular la resistencia de ese elemento. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuanto más largo sea el cilindro ese, bueno, la resistencia va a ser mayor, ¿no? Eso es bastante claro. Si yo ahora achico el área de ese cilindro, va a pasar lo mismo, ¿no? La resistencia también va a ser mayor. ¿Sí? Y finalmente la propiedad, esto que está acá, sigma, va a depender del material con el que esté hecho el conductor. Continuamos. Ya acabamos de presentar lo que es la resistencia. Esto tiene unidades de ohm. Y algo importante de aclarar es que un objeto al que posee una resistencia se le llama resistor. Y la propiedad es la resistencia. La unidad de la resistencia es el ohm y el símbolo es este omega mayúscula. Bien, acá debería haber puesto un puntito como que termina la oración, pero bueno. No, después del símbolo omega no se pone un punto, ¿bien? Si no es que está al final de la oración. Como les dije recién, la resistencia aumenta con la longitud y disminuye con el área. Y si usamos esto, llegamos finalmente a la conocidísima ley de Ohm, que es la ley que nos relaciona la corriente con la diferencia de potencial, ¿bien? La diferencia de potencial entre los dos extremos es igual a la corriente por la resistencia. ¿Bien? Cuando ya empecemos a hablar de circuitos, más que nada en la clase que viene, vamos a empezar a esquematizar todas estas cuestiones, todos los circuitos que tengamos, con estos elementos. El circuito más simple que uno puede armar es una fuente de tensión y una corriente circulando por un resistor. Este símbolo ya lo vieron, es un símbolo para una pila, por así decirlo. Lo que hace es fijar una diferencia de potencial entre sus dos bornes, y si uno conecta esos bornes a los terminales de una pila, lo que va a suceder es que va a empezar a circular una corriente. La corriente, en este caso bien simple, esta imagen yo se las dejo acá porque es
muy importante que la tengan grabada en la mente, ¿no? Cuando se da esta situación, la corriente está circulando, como se muestra la flecha, en sentido horario sería, ¿no? Y va a circular a través de este resistor. Por todo resistor por el que circula una corriente, hay una caída de tensión. ¿Bien? Y por el lugar por donde entra la corriente es el punto de tensión positiva, y por donde sale hay una tensión que tiene que ser menor que la tensión por donde entró. Entonces, si uno piensa que está recorriendo el circuito de esta forma en sentido horario, cuando atraviesa el resistor, lo que ve es una caída de tensión. Por el contrario, si uno piensa que está recorriendo el resistor, el circuito en el otro sentido, en sentido antihorario, lo que va a ver cuando pasa de acá hasta acá, creo que se ve mi puntero, ¿no? Es una subida de tensión. O sea, yo entré con una tensión y a la salida voy a ver una tensión que va a ser mayor a la de la entrada. Bien, tengan presente siempre este esquemita, que es muy importante, es muy útil. Cuando ya empiecen a trabajar con componentes, si no es que ya lo hicieron, van a ver que todos los resistores están, por lo menos estos que son los con los que van a empezar a trabajar, van a ver que están pintados con un código de colores. Estos yo se los explico, pero en realidad uno va aprendiendo a usarlo con la práctica. Lo importante es que tienen el código de colores, les dice al final, en el principio les va a decir cuál es la resistencia de este objeto, de este resistor, y cuál es la tolerancia de ese valor que les van a dar. Lo que van a ver ustedes en la práctica es cuando adquieren, por ejemplo, un lote de resistores de un dado valor, no todos van a tener exactamente el valor nominal que dicen, ¿no? Siempre va a haber, si uno se pone a medir, si uno tiene tiempo y ganas, puede comprarse un set de resistores con un mismo valor y los empieza a medir y hacer alguna estadística, por ejemplo, sobre esos valores. Entonces, lo que les dice este último valor, esta última banda, es cuál es la exactitud de este valor nominal. O sea, si en este caso, vamos a verlo mejor en el caso siguiente, que se ve mucho más fácil. La cuestión es así: este dorado que está acá, si ustedes se fijan en la tabla, es la tolerancia en %, ¿no? Entonces, si van a la tabla van a ver que el dorado corresponde a un 5. Entonces, este valor que está codificado acá, el valor real, no se puede apartar de un 5% respecto de este valor que está acá codificado. ¿Cómo se codifica? Bueno, la primera banda les da la primera cifra del número, la segunda banda les va a dar la segunda cifra y la tercera les va a dar un multiplicador, es decir, la cantidad de ceros que tienen que agregarle a estos dos. Yo agregué esta imagen porque está bien sacada, está bien explicada. Quizás no es la mejor porque justo tienen los mismos colores estas tres cosas, pero bueno. La primera cifra es un rojo, entonces es un 2. La segunda cifra es otro rojo, también es un 2. Y en el multiplicador, otra vez un rojo, significa que hay dos ceros después del 2 inicial y el 2 inicial. Entonces este resistor tiene una resistencia nominal de 2200 ohm y la tolerancia es del 5%. Si uno lo agarra y lo mide, el valor que mide debería apartarse de este 2200 a lo sumo en un 5%. Bien. Continuamos y volvemos un poco para atrás y vamos a hablar de la resistividad. La resistividad es algo que nos quedó por comentar y se define como la inversa de la conductividad. También se suele usar más que nada para especificar las propiedades de un material. O sea, la diferencia entre resistividad y resistencia
es que la resistencia depende del cuerpo que yo estoy estudiando, ¿no? Depende del objeto. La resistividad es una propiedad, ¿cómo se dice? Intrínseca. ¿Bien? No depende de la cantidad de masa. La resistividad depende del tipo de material con el que estoy trabajando. Lo que podemos pensar es que para un aislante perfecto, donde no circula ninguna corriente, por más que yo ponga una diferencia de potencial, la resistencia o el ρ va a ser infinito. La resistencia o la resistividad son infinitos. Y para un conductor perfecto, para un cable perfecto, tanto la resistencia como la resistividad son nulas. ¿Bien? Yo esto se los agregué por si lo quieren curiosear. Nosotros ahora estamos estudiando todo esto en geometría cilíndrica, ¿no? Estamos pensando todo en cuestiones bastante simples, ¿no? Si uno quiere medir la resistividad de un material, bueno, ¿qué hace? Le da una forma cilíndrica, mide la resistencia, que es lo que son los que miden los instrumentos, y bueno, divide por el área y la longitud y llega a la resistividad. El problema es cuando uno no puede hacer eso, no puede darle una forma que uno quiere al objeto de estudio. Existe un método para medir la resistividad de un conductor que no es cilíndrico y se llama técnica de Van der Pau. Es una técnica parecida a lo que seguramente van a ver como técnica de medición de 4 puntas. Eso se los das vos en instrumentos, ¿no, Marcos? Bueno, Sí, señor, el próximo año. bueno, el próximo año van a tener la suerte de volver a tenerlo a Marcos como docente con instrumentos y van a ver esta técnica de 4 terminales. Bien, sigamos. Esta resistividad también, al estar relacionada con la temperatura, con la conductividad, depende de la temperatura. Y la forma más fácil de modelarla es con una dependencia lineal. O sea, podemos pensar que la resistividad es una constante ρ0 más una constante A por la temperatura, o, bueno, si sacamos ρ0 de factor común, nos va a quedar 1 más esta nueva constante que va a ser un alfa, que no va a tener que va a tener unidades de inversa de temperatura por T, la temperatura. Por ejemplo, en el aluminio tenemos este valor de conductividad y el valor de alfa, bueno, tiene este otro valor. Bien, no viene al caso el valor que tiene, no sé, es modo de ejemplo. Por otro lado, un ejemplo de la manganina, esto es un compuesto que tiene un ρ0, fíjense que es muy distinto de este que está acá, o sea, muy distinto en órdenes de magnitud. Este es 10 a la menos 8, este de orden 10 a la 1. Y la propiedad más importante que tiene la manganina es que este alfa, este coeficiente térmico, es muy bajo. Es decir, la resistividad de la manganina depende muy poco de la temperatura. Y eso lo convierte en un buen patrón de resistencia. ¿Por qué es eso? A ver, si yo tengo un elemento que lo quiero usar de patrón de resistencia, ¿cómo va a suceder? Yo lo tengo que tener en mi laboratorio, lo voy a medir, le voy a asignar un valor y después se lo voy a dar a otra persona y le digo, mira, este elemento que está acá, considero tu patrón lo mejor que tenés y tiene tal resistencia. La otra persona va a decir, ok, bueno, decime a qué temperatura lo mediste, así yo lo mido a la misma temperatura. Bien, eso se puede hacer. Pero claramente los dos no vamos a obtener exactamente la misma temperatura. Bien, porque, qué sé yo, va a variar según el laboratorio de la otra persona y según mi laboratorio. Lo que se espera es que usar materiales de referencia que tengan poca dependencia con la temperatura, para así esa componente de variación se puede eliminar. Bien, entonces en lo que son los resistores patrones se suele usar la manganina. No sé, Marcos, si vos querés agregar algo de esto. Marcos está más en el tema que yo. No, perfecto. Digo, la manganina
Argentina es muy utilizada, hay otros materiales. En Argentina es el nicrón, que se usa, por ejemplo, para calentadores. Cuando tienen que hacer un calentador, algo que caliente, ya Diego va a explicar por qué, pero calienta, se usa el nicrón, porque tiene ciertas propiedades, un buen alfa y un buen Rho. Esas son las dos cuestiones que se buscan. El constantan también se usa para hacer resistores y, bueno, el catal para hacer otro tipo de calentadores. Hay distintas aleaciones y cada una tiene su uso específico. Bueno, sigo yo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando circula una corriente por un conductor, hay una disipación de energía. Eso ya lo sabemos porque cualquiera que hizo circular una corriente por un resistor notó que eventualmente ese resistor se calienta. Bien, entonces, ¿cómo calculamos cuál es la potencia disipada en un resistor? Bueno, fíjense, eh, la energía habíamos dicho que estaba dado con el potencial multiplicado por la carga. Bien, la diferencia de energía entre la entrada y la salida va a tener que ver con la energía inicial y la energía final. Bien, entonces, ¿qué hacemos? La energía inicial va a estar dada por el potencial en A, por este elemento de carga, y la final en el potencial en B por este elemento de carga. Entonces, si yo quiero el trabajo que a mí me lleva ingresar una corriente por un lado y sacarla por el otro, va a estar dado por esta expresión, ¿no? Por esta diferencia de energía que hay entre los dos extremos. Sabiendo que el diferencial de carga se escribe como I por dt, básicamente es la definición de la corriente, lo que podemos hacer es definir, o sea, la derivada del trabajo respecto de t, que va a ser la potencia, y llegamos a la expresión de lo que es la potencia disipada en un conductor. Bien, bueno, no sé si están escuchando, alguien está taladrando en el edificio. Bien, entonces la potencia va a estar dada por la corriente por la tensión que hay la diferencia de tensión entre los bornes de un capacitor, o escrito de otra forma, por la intensidad, la corriente al cuadrado por la resistencia de ese elemento. La unidad de potencia es el watt y el símbolo es el W sin el puntito, a menos que esté terminando la oración. ¿Ok? Siempre que estemos en un resistor, la potencia va a ser positiva, porque siempre vamos a estar disipando potencia. Esto es distinto cuando calculemos potencia en una fuente. Puede ser que una fuente de tensión esté entregando potencia o absorbiendo potencia, ¿no? Fíjense que en este caso siempre el I cuadrado por R, esto siempre es mayor que 0. Acá después uno tiene que ver un poco más los signos y después se termina convenciendo de que esto también siempre es positivo. Pero bueno, véanlo de acá. En un resistor siempre la potencia es positiva y es la potencia disipada. Veamos ahora qué sucede cuando yo decido asociar resistores. Supongan que ustedes tienen dos resistores, R1 y R2, con dos resistores con resistencias R1 y R2, y los conecto de esta forma. Si yo pongo una diferencia de potencial entre A y B, va a empezar a circular una corriente. Y lo que va a suceder es que, bueno, la corriente que va a circular por los dos resistores va a ser la misma, ¿no? La corriente que entra por A no tiene otro lado donde ir que seguir su camino por acá, entonces va a ser la misma que la que circule por el resistor R2. Podemos escribir la diferencia de potencial entre en los bornes del resistor 1 entre A y X, que nos da la corriente por la resistencia 1. Para el caso del otro resistor, la diferencia potencial entre estos dos puntos va a ser la misma corriente por la resistencia del resistor 2. Si ahora queremos hacer la diferencia entre los dos extremos, entre A y B, tenemos que hacer esta suma.
Hacemos esta suma, sacamos el factor común y lo que llegamos es a esta expresión donde tenemos la suma de los dos resistores, de las dos resistencias, perdón. Esto se puede, y esto lo llamamos resistencia en serie de dos resistores. Esto se puede generalizar fácilmente para n resistores y de ahí podemos ver que si queremos obtener la resistencia de n resistores conectados en serie, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar todas las resistencias en forma directa. Otra opción de conexión es lo que se llama conexión en paralelo. Esto, bueno, ya lo vieron en el capacitor, el concepto es el mismo, ¿no? Ahora los dos resistores están sometidos a la misma diferencia potencial. Entre acá y acá hay la misma diferencia de potencial que entre acá y acá. Pero lo que va a variar es la corriente que circula por cada uno. Vamos a tener I1 circulando, por acá, e I2 circulando por el otro resistor I2. Si hacemos esta cuentita, a lo que llegamos es que a la resistencia equivalente entre esos dos resistores se va a dar como la inversa de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y si generalizamos a n resistores y queremos calcular cuál es la resistencia equivalente, lo que vemos es que tenemos que ir sumando todas las inversas de las resistencias y después finalmente tomar la inversa de esa suma. ¿Bien? Es esta formulita que está acá. Lo que vamos a hacer para terminar, antes de darles un intervalo, es dejarles este ejercicio. Mientras descansan, van al baño y comen algo, toman algo, lo que sea, van a resolver este ejercicio, que es el siguiente. Fíjense, tienen una fuente que tiene 220 volts. No es una tensión muy usual para una fuente de continuo, pero bueno, la copié de internet, seamos honestos. Entonces, el ejercicio les pide la resistencia equivalente de todo el circuito. Bueno, tienen que ir asociando en serie y paralelo todos estos resistores. Tienen que calcular la corriente que va a circular por la fuente de 220 volts. Calcular la corriente por el punto C. Y finalmente la potencia disipada por el resistor de 20 ohm. Fíjense que hay varios resistores de 20 ohm. Calcúlenla por este, que va a ser el más simple, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? Profe, ahí estaría bueno anotarse aparte que en la resistencia en serie la fórmula es la inversa del capacitor en serie. Claro, eso es importante. Muy buena La observación. resistencia en paralelo es la inversa de resistencia de capacitor en paralelo. Claro. Gracias por la acotación. Las resistencias en serie se suman como capacitores en paralelo y viceversa, ¿no? Fíjense, tengan en cuenta eso. ¿Vos, Marco, querés agregar algo? Acá. No. ¿Cuánto tiempo hacemos para hasta las 8? ¿8:05? ¿8:10? Vamos a darle 8 y 5. Dale, 20 minutitos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora les dejo esto para que lo sigan viendo. Yo me tengo que pasar a otra computadora para para mostrarles algo. Así que lo más probable es que vayan a ver que me voy a desconectar un rato hasta que haga el otro paso, ¿sí? Así que bueno, nos vemos Diego, 8 y 5, ¿sí? Hola, Diego. El punto 4 dice la potencia disipada por resistor de 20 ohm y tenemos 3 resistores. ¿Hay que hacerlo por cada uno? No, ¿O por alguna? en este resistor de acá abajo les había dicho. Ah, bueno, perdón, no No, escuché, todo estaba bien. copiando. Listo. Es en Diego, escúchame. el resistor que está ahí Sí. cerca de los 220 volts.
Listo. Diego, si vos te desconectás del Zoom, se va a cerrar la El- sesión, ¿no? Porque vos sos el dueño. Es verdad. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto. Entonces lo voy a dejar abierto acá. Y bueno, me paso a la otra computadora. Me voy a loguear con otro nombre. Y después seguimos, ¿sí? Dale, si querés pausar esta grabación y después ahí te recordamos, o si no, dejarla grabando, como